El día de hoy conversaremos sobre un tema familiar que ocurrió hace unos años atrás. En aquella época no estaba yo aquí por unos temas personales y ese tema es un tema muy delicado porque es una tía muy cercana a nuestra y habla sobre la posesión demoníaca. Pues sí, como sabemos, la tía era muy devota, era partícipe de la Iglesia Católica, ella participaba todos los domingos fielmente a las misas, a esas procesiones en las que salen con su vestimenta de color morado, no sé cómo le dicen, Decían los milagros. Señor de los Milagros, siempre andaba con su Biblia, siempre después de cada misa venía a visitar y compartía con la familia, era muy alegre, muy comunicativa, muy caritativa también con todos a su alrededor, muy cariñosa, querendona y muy admirada, pero también fue una persona muy sufrida. Recuerdo la historia que nos contaron nuestra mamá de que ella sin querer mató al hijito de nuestra abuela. Claro. ¿Cómo fue este episodio? Antiguamente se acostumbraba a los bebés pues forrarlos como si fueran como unas momias, ¿no? Para que Fajarlos. fajarlos, para que Claro. estén apretaditos. La tía lo hizo, cuidaba a su segundo hijito de nuestra abuelita y en una de esas pues parece que no lo hizo bien y en un momento cuando llegó abuelita encontró a su hijito pues muerto. Parece que el bebé se movió y se asfixió y encontraron la mantita que tenía envuelta, cubierta toda la cabeza y el bebé había fallecido. Pues ese dolor y esa culpa, abuelita nunca se lo pudo perdonar a nuestra tía y ella vivió con ese dolor durante muchos años. Eh, Además, ella tuvo dos hijos, uno de ellos fue partícipe del terrorismo y fue muerto dentro de esto. Fue una persona que sufrió mucho en silencio. Recuerdo que con todo este dolor que contaba la familia de lo que ella había pasado, ella nunca demostró ese dolor. Siempre mostró una actitud positiva, alegre, muy respetuosa de la palabra, de Dios y todo esto. Bueno, y la verdad también yo recuerdo que tía era muy católica. Inclusive adoraba imágenes, tenía imágenes de santos, ¿no? Tenía una imagen de Jesucristo también, como antiguamente tenían de yeso, ¿no? Y tenía sus altares, con sus velitas y todo. Y sí, recuerdo muy bien de que ella venía, entraba a la casa y iba directamente donde estaba la imagen de Jesucristo, se arrodillaba, ¿no? Y oraba Por muchas horas, por muchas por horas. muchas horas. Y en realidad era muy acérrima en el tema de la religión. Y era una persona muy buena, como tú dices, lo recuerdo muy bien que era muy buena, siempre le gustaba compartir con los demás todo lo que ella sabía, ¿no? Le gustaba leer su Biblia, no como toda persona que es parte de la Iglesia Católica. Pero quisiera saber cómo comenzó todo esto en realidad. Justamente estaba recordando todo esto, ¿no? Cómo se fue dando todo este episodio con tía. ¿Cómo pasó? Sabemos que ella siempre participaba de las reuniones Claro. familiares, todos los domingos o devotamente, después de su iglesia, de su misa, ella venía a visitarnos. Nosotros vivimos cercanos, toda la familia, y siempre iba de casa en casa a visitar, a compartir lo que había escuchado de la misa y a ver cómo estábamos y todo esto. ¿Qué pasó? Llegó un buen tiempo que ya no la veíamos, ya no sabíamos nada de ella. Recuerda mamá hablar con mis tías, a preguntar, oye, ¿qué sabes de tía? ¿Por qué no viene a visitar? ¿No sabes si está bien, si ha viajado de un lugar? Y nadie sabía de ella. Recuerdo que llamaron a su hijo, al que está vivo, y también respondió lo mismo, que no sabía nada de ella y que justamente iba a ir a visitarla en cualquiera de esos días para ver cómo estaba, si había pasado algo, porque no le respondía a las llamadas. En esa época pues no teníamos los teléfonos inteligentes como ahora, habían los teléfonos fijos eh, y no contestaba las llamadas. Recuerdo que mi mamá se juntó con otra tía y me llevaron a mí para ir en busca de la tía, ir a visitarla, ya que ella no venía, pues dijimos, bueno, vamos a visitarla, y yo contenta, feliz, porque me llevaba muy bien con ella. Fuimos a buscarla y llegamos al departamento
y nos sorprendió que vimos cerrado con un candado como si cuando alguien va de viaje o deja una casa, pues no al cuidado para que protegernos, cosas así. Y no había nadie, tocamos un buen tiempo y nadie abrió, no había nadie. Preguntamos al conserje y nos dijeron que no la había visto hace muchas semanas y que al parecer había viajado. Bueno, nos quedamos con eso, regresamos a casa, llamamos a nuestro tío, a su hijo, y le dijimos que habíamos ido y que no la habíamos encontrado. Y esto preocupó mucho más porque no había avisado, no había dicho nada, y su hijo no se quedó con esto y dijo, bueno, qué raro que haya puesto un candado en la puerta. Luego contó que iba a ir igual a la casa, iba a ir a cerciorarse si se había llevado sus cosas o se había mudado a otro lugar de repente, qué había pasado. Y efectivamente, por lo que nos cuenta, tío fue a buscarla, su hijo fue a buscar al apartamento, mandó a que rompieran el candado porque no tenía acceso a cómo ingresar. Y algo curioso y terrorífico pasó cuando abrieron esa puerta. Al abrir esa puerta con el conserje, sintieron un olor muy, muy putrefacto, totalmente por lo que pueden describir ellos, y todo estaba apagado. Las cortinas estaban completamente cerradas, estaban en plena oscuridad. El cuarto donde ella vivía era muy pequeño, el apartamento. Pero ese olor tan terrible les generó a ellos el pensar de que de repente tía había muerto dentro de la habitación o algo así. Mientras empezaban a ingresar, se alumbraron con una linterna y encontraron a mi tía de rodillas al lado de la cama, en una posición como si estuviera rezando, algo así, y completamente helada, congelada. Pensaron que estaba muerta, que había muerto de esa forma, cuando mi tío va corriendo hacia su mamá y le dice, mamá, mamá, y ve que voltea, pero estaba completamente fría. Y entre su asombro de todo lo que estaba pasando, llamaron a emergencias, llamaron a la ambulancia y se le llevaron al hospital. ¿Qué había pasado? Por lo que cuentan los doctores, ella había estado aparentemente muchos días en esa misma posición, sin probar bocado, porque estaba en un estado totalmente deplorable, no había comido absolutamente nada por semanas, no solo por días, estaba muy delgada, muy desencajada, no hablaba, no tenía comunicación, no sabíamos qué había pasado, no sabíamos cómo explicar. Estuvo casi 2 semanas en el hospital, le estuvieron dando transfusiones, alimentándola por sondas, hasta que le dieron de alta. La dieron de alta, pero los doctores indicaron que necesitaba unos cuidados especiales. Y recuerdo que como ella vivía sola, pues mi familia se involucró en esto por la preocupación en cómo la encontraron y decidieron llevarla a casa de nuestra abuela. ¿Recuerdas sí lo que pasó ahí? Claro, sí. Llevaron a la casa de nuestra abuela y ahí empezó todo. Ahí empezaron a ver unos cambios en ella, cambios físicos, incluso cambios que generaron mucho temor entre la familia en la casa. ¿Cómo empezó? Una vez que ella la llevaron a la casa, ella ya empezó a hablar, empezó a caminar, pero notaron que no era la misma persona que todos conocíamos. Tenía una actitud diferente, una mirada totalmente distinta, un aspecto que incluso, por lo que había estado semanas sin comer, no sabemos exactamente cuántos días, había cambiado físicamente y generaba mucho temor incluso entre la propia familia. Recuerdo que vivía mi abuelita, estaba mi tía, que era soltera, y ellos quedaron a cuidado de ella. Mi tío pues confió y la dejó ahí, le hizo un cuarto en una de las habitaciones al fondo para ella sola. Y recuerdo que empezaron estas
esas escenas de terror de esta forma. Recuerdo que mi tía, la que vivía ahí, un día ella estaba durmiendo en su habitación y siente que abren su puerta entre luces apagadas y la ve a mi tía parada del lado de su cama con su bata blanca mirándole fijamente. La tía se levanta bruscamente y le dice: tía, ¿pero qué haces aquí? Sin responder, sin decir nada, la llevó a su cama y la acostó nuevamente. Ese fue el primer episodio que generó un poquito de temor, y los siguientes episodios fue que ella no quiso comer. Ya no quiso probar comida, no quería tomar agua, y pasaron días tras días que ella ya no quería ni siquiera participar dentro de la familia. Se empezó a encerrar en su habitación. Unos cambios que nunca había presentado normalmente ella, siendo una persona muy sociable, muy participativa con la familia. ¿Y cuáles fueron los otros episodios? Recuerdo que dentro de esta hermandad donde ella pertenecía, de los católicos, ¿no? De los estos que andan de ropa morada, había unas monjitas que eran amigas de la tía. Y como sabían que ya no estaba viviendo ahí, se comunicaron con mi abuelita y le dieron la nueva dirección y fueron a visitarla. ¿Qué pasó aquí cuando ellas llegaron? La tía no quiso recibirlas, dijo que desconocía completamente a estas personas, que ella no quería ser parte más de este grupo, de esta hermandad de su iglesia. Esto sorprendió mucho a la familia, porque nunca antes ella había rechazado tal cosa como esta. Al contrario, ella siempre fue muy receptiva en el tema de Dios y de la iglesia y todo esto. Y hubieron también, recuerdo, unos cambios físicos en ella. Aparte de su extraña delgadez, recuerdo que su mirada era muy penetrante. Muy penetrante, era una persona que, por ejemplo, tú hablabas con ella, por lo que me cuentan, y ella se adelantaba a los hechos sin saber. O, por ejemplo, estaban con ella en su habitación tratando de que comiera, y alguien llegaba fuera de la casa, fuera de las otras habitaciones, y ella sabía quiénes estaban. Sabían lo que estaban hablando, sabían que hablaban de ella. Recuerdo que ella le decía a mi mamá: ¿por qué me tienen miedo? ¿Por qué están hablando de mí? ¿Por qué están haciendo esas conspiraciones detrás de mí? Y generaba esto pues mucho temor entre las sobrinas, entre mi abuelita y todo esto. Hasta que decidieron llamar a un cura. Llamaron a un cura, aún sin saber todavía lo que estaba pasando, pero de repente decían, ¿no?, para que ella quizás vuelva a encontrar el camino o lo que ella era antes, ¿no? Llamaron a un cura y recuerdo que estábamos todos reunidos en la sala, ya generando, porque ya teníamos esta preocupación de qué estaba pasando con ella, por qué ese cambio de actitud, por qué el rechazo a lo que tiene que ver con lo que ella siempre ha respetado, ha venerado, ¿no?, el tema del cristianismo y todo esto. Recuerdo que el cura va a la casa, entra a su habitación y ella empieza a hablar palabras soeces, palabras muy fuertes, con faltas de respeto, y lo echa fuera al cura. El cura, sorprendido, sale de la habitación y habla con la familia, y efectivamente dice que algo estaba pasando ahí, que sentía que habían espíritus dentro de ella, que ya no era la misma persona que conocíamos antes. No sabemos por qué, no nos dieron explicación, no sabemos qué pasó en ese lapso que ella desapareció, pero ellos sí, el cura dijo de que necesitaban hacerle, no recuerdo exactamente el nombre, pero tipo un exorcismo o algo así. Bueno, hablar de un exorcismo es una palabra muy fuerte. Es un tema muy delicado en realidad. Bueno, he estado pensando mucho en cada detalle que me has dado con respecto a lo que pasó con tía. Y es muy curioso saber que son todas las etapas de una posesión demoníaca, ¿no?, en este caso. Así es.
Me comentabas, ¿no? De que el primer paso fue el olor, ¿no? Ustedes entraron al lugar y sintieron el olor muy fuerte. Y es algo que usualmente siempre pasa en una posesión demoníaca. Ahora justo que estábamos investigando, ¿te acuerdas? Bueno, ahora con toda la tecnología que tenemos y con todo lo que vemos, que hay pasos para posesiones, ¿no? Y justamente ahora reflexionando todo lo que hemos vivido y hemos visto, es justamente eso. Sí, la verdad que sí. También me puse a pensar un poco en lo que dijiste después, ¿no? De que se le apareció a tía en la cama. Eso es algo muy chocante. Para una persona normal, bueno, para mí, sinceramente que no siento No, qué mucho miedo, miedo. sentiría miedo en el momento, ¿no? Y algo que es muy interesante también, eso es lo que me dijiste con respecto a de que ella podía anteponerse a alguien que ni siquiera estaba en la casa. Eso es algo muy extraño en realidad. Para una persona de esa edad y encima con tanta cosa que le había pasado, en realidad es algo difícil de creer. Sí, la verdad que recuerdo que yo estaba ahí con mis primas en la sala y ya nos daba miedo incluso pasar por esa habitación, solamente escuchábamos todo lo que ella hablaba, cómo gritaba, incluso no sé, no me atrevería a decir que hablaba en otros idiomas o en lenguas, pero hablaba cosas incoherentes, sin sentido. Incluso recuerdo ya en las últimas etapas, ella recitaba partes de la Biblia. Cuando iban mi mamá o las tías a querer hablarle sobre Dios, ella repetía, pero en son de burla. Y recuerdo que ella decía que tenía dos guardianes al lado, dos perros. Vaya. Sí, decía que tenía dos perros al lado que la cuidaban y que siempre la acompañaban. Ahora que recuerdo, también escuché a madre decir de que sí le escuchó hablando en otros idiomas, en idiomas que no entendíamos. Y eso es algo, en realidad, fuera lo normal. No me atrevería a decir que era latín, porque se sabe, ¿no? Que cuando uno está poseído, ¿no? Habla latín fluidamente o otros idiomas que no se usan hace mucho tiempo atrás. Pero en realidad es algo que a mí me causaría trauma en el momento. La verdad que sí. Cualquiera pensaría que hemos vivido un tema de película, ¿no? Hemos visto cuántas películas de terror, de esos casos de exorcismos, y lo hemos vivido en carne propia. Yo he escuchado, la he visto. Ahora, hablando del tema físico, recuerdo claramente, ojalá hubiéramos tomado en esa época fotos, que ella tenía dos huesos sobresalidos en la frente, que se le marcaba mucho y la mirada muy penetrante Como y muy protuberancias. profundo, sí, como protuberancias. Y la mirada muy, pero muy penetrante, que la verdad eso te generaba mucho miedo. Yo recuerdo ya cada vez que iba, nosotros evitábamos pasar por su habitación o incluso hasta visitarla ya porque nos generaba mucho miedo. Y recuerdo que ella siempre decía, ¿no? Fuerte para que la escucháramos, ¿por qué todos me tienen miedo? ¿Por qué me temen? Eh, Sabía lo que todos hablábamos, como te decía, en las otras habitaciones. Ella repetía, yo sé que están hablando de mí, sé que están diciendo esto, lo otro, sé quién va a venir. Incluso decía, ella anteponía las cosas que iban a suceder dentro del momento que estaba pasando. Y eso generaba mucho más temor también incluso en mi familia. Ahora, llegó el momento en el cual eh, el cura llama a otros padres más para que puedan hacer este exorcismo. Sabemos que para que pase esto tienen que haber pasos y creo que recopilaron pruebas Pruebas, claro. y la verdad no sé exactamente porque yo ya no estaba dentro de eso. Nosotros ya participábamos fuera, más lo que escuchábamos y lo que nos decían las monjas, iban curas y en el último caso en la cual decidieron hacerle este exorcismo a la tía, pues llegaron a reunirse, llegaron a venir muchos padres, muchas monjitas alrededor, llegaron a hacer las oraciones, a hacer todo lo que ellos hacen normalmente, pero lo único que lograron fue que en realidad ella se abandonara más. La verdad que no sabemos qué es lo que habrá pasado exactamente, el por qué, y viéndolo de este panorama, hay muchas intrigas. ¿Por qué? Si siendo una persona tan devota, siendo una persona tan creyente, tan respetuosa, o es que el grado de devoción que tuvo fue presa fácil para que en realidad el mal la poseyera o el mal tomara de ella, de su espíritu, de su alma.
Ahora, ¿qué pasó después de este acto de exorcismo que hicieron? Pues como te decía, lo único que lograron es que la tía se diera el abandono completamente. Ya no recibía ni por sonda, no recibía ni intravenosa, se quitaba todo, ya no quería. En vez de mejorar, vimos que empezó a empeorar, porque lo que sí sabemos es de que cada exorcismo son etapas, ¿no? Son Claro. varios días diferentes. Recuerdo que hicieron de una semana seguida, casi interdiario. Iban a orarle, a rezarle, a echarle agua bendita, pero no había cambios para mejora. Al contrario, vimos que empeoraba cada vez Se más. marchitaba. Sí, se empeoró cada vez más hasta el punto que recuerdo que el cura habló con mi tío y le dijo que ya no podían hacer nada más por ella. Fue muy triste porque no solamente en el tema espiritual, sino en el tema físico, ya estaba muy deteriorada. Su cuerpo ya estaba muy desgastado, ya el tema de salud mental también estaba muy mal, hablaba muchas incoherencias, y decidieron pues llevarla al hospital. Decidieron llevarla porque ya se estaba prácticamente muriendo en vida, se había completamente abandonado. Y ella decía que, recuerdo esta frase que ella decía, que su alma le pertenecía al diablo. Recuerdo que en las últimas fases ella repetía mucho esto: mi alma le pertenece al diablo. Cuando le hablaban de Dios y cosas así, decía que su alma ya no era de ella, sino que le pertenecía a este espíritu maligno. Claro, lo curioso es saber, como tú lo dices, ¿no? Que alguien que sea tan devota, ¿no? De las cosas que vienen de Dios, termine en este punto, ¿no? Tan bajo. Y en realidad algo que tenemos que tener en cuenta también, que el fanatismo te lleva a lo contrario, ¿no? De lo que viene a ser la adoración a Dios. Y qué pena en realidad saber que una persona tan amorosa, con tantos valores, ¿no? Termine en ese punto tan delicado, ¿no? Tan bajo para una persona. Y ahí causa la intriga, ¿no? ¿Qué es lo que puede generar? ¿Qué es lo que puede dar iniciativa para sufrir de ese tipo de posesión demoníaca? Unos dicen, ¿no? Pero las personas que hacen pues pactos o venden su alma al diablo son más propensas. Pero ¿qué hay de las personas que en realidad están más bien pegadas al tema espiritual, ¿no? Si supuestamente es algo bueno. Ahora, y lo más triste de este episodio que pasó, ¿no? Fue de que prácticamente la tía no pudo sobrevivir. No sobrevivió a tal abandono, no sobrevivió a esta posesión, no sobrevivió. Su cuerpo ya no pudo soportar más el daño que se estaba causando al no recibir comida, al no recibir agua, al no recibir medicación, porque se quitaba, se arrancaba todo lo que le ponían, y que prácticamente pues el mal ganara, ¿no? Eso fue porque la tía murió. Bueno, tengo entendido Ujú. que algo muy fuerte pasó la última semana Oh, de vida de la sí, tía. sí, sí. Eso me pasó a mí. Eso fue una experiencia muy traumática para mí e increíble. Recuerdo que en la semana que ella estaba en el hospital, estaba internada, pues cada uno regresamos a nuestras actividades y nos quedamos con eso de que, bueno, va a seguir tratamiento, le van a ayudar para que pueda regresar a casa. Recuerdo que yo estaba una tarde, tendría pues unos 14 años, 14, 15 años. Yo estaba una tarde en mi habitación, segundo piso, y escucho la puerta, escucho tocar la puerta y bajo corriendo, abro la puerta y no había nadie. Dije, "Ay, qué raro, de repente mi mamá se ha olvidado la llave o alguien que tocó y no sé". Cierro la puerta, regreso y subo las escaleras, y en ese tránsito de subir las escaleras, recordemos que en nuestra sala estaba el cuadro de Jesús donde Claro, la tía sí. siempre se ponía a orar. Pues mientras subo el primer escalón, veo a la tía arrodillada ahí orando, entre la luz media apagada, porque era plan de 5 o 6 de la tarde donde se estaba oscureciendo, pero iluminaba un poco.
Recuerdo que entre mi subconsciente yo dije, oh, la tía ya salió del hospital, ya está aquí. Me alegré y dije, tía, pero me quedé parada y dije, tía, y veo que ella no respondió y tampoco se movía. Estaba en la misma posición y empecé a tener un escalofrío terrible y ahí regresó a mi subconsciente de decirme, pero tu tía está en el hospital, está enferma, está conectada, ¿cómo va a salir? Y automáticamente entró un escalofrío terrible a mi cuerpo que lo único que hice fue correr, meterme a mi habitación y cerrar la puerta y ponerme seguro. En este momento llamé a mi mamá y le dije, mamá, acabo de ver a mi tía, dime si ella salió del hospital, ¿dónde está? Me dice, ¿tu tía? La tía acaba de fallecer, me dice. Y eso fue para mí totalmente traumatizante, ¿no? Escuchar eso y a la vez haberla visto o sentir, porque aún en ese momento sentía que seguía en la casa, pero yo no quería salir de mi habitación. Lo único que hice fue, me acuerdo, sentarme en mi habitación, en mi cama, y empecé a orar. Recuerdo que pasó unos 40 minutos aproximado, llegó mamá y me dice, pues no, nos acaban de dar la mala noticia que tu tía murió. Y le conté que la había visto aquí hace pocos minutos. Le conté lo que había sentido al verla y que claramente lo que yo había visto no era ella, ni físicamente ni de manera espiritual, sino que yo creo que, no sé cómo explicarlo, no sé si fue un ente, fue un demonio que tomó su forma, no lo sé, pero lo que sí puedo explicar es que no fue algo agradable. A veces dice que cuando uno ve un espíritu de un familiar y ese familiar pues siente algo bueno, ¿no? Algo bonito, ¿no? Pero yo no sentí eso, yo sentí un temor terrible, un escalofrío completo en el cuerpo, incluso que cuando yo empezaba a correr hacia mi habitación sentía mi cuerpo muy pesado, como si corriera lentamente. Y nada, pues tristemente la tía había fallecido y al día siguiente recuerdo que no le iban a hacer mucho tiempo de misa. No iban a hacer mucho tiempo de velatorio, fue muy rápido, fue el día de su entierro y esto fue lo que puso fin y dio confirmación que quizás lo que muchas veces no puedan creer de estas posesiones demoníacas o este episodio que pasó con la tía, pues nos confirmó, ¿no? O se podría decir que sí dio confirmación. Al momento que ya habíamos llegado al cementerio, su nicho era el último hacia arriba, esos nichos antiguos que son elevados, tipo una torre. De ella era el último, el que estaba muy muy arriba. Recuerdo que mientras empezaban a subir su cajón, y recuerdo también, normalmente se cargan creo un cajón 4 a 5 personas. Claro, 4 personas. Recuerdo que eran más de 10 personas para cargar su cajón. Todos decían que no podían cargar su cajón porque estaba muy pesado. Y todos se miraban y decían, pero sí, ella murió prácticamente hueso y pellejo. Y siempre fue delgada también. Y siempre fue delgada, fue una persona muy pequeña, de baja estatura. Sí. Y adicional a cómo terminó, porque prácticamente murió de hambre, murió de no haber recibido alimento en su cuerpo. Y sumamente delgada. Y cómo un cajón puede pesar tanto, que cargaron más de 10 personas, lo que normalmente nunca pasa, y entre ellos empezaron a hablar de por qué estaba tan pesado. Es algo muy raro. Sí, muy muy raro. Pero ahí va lo que te estaba comentando. Al momento que empezaron a elevar el cajón, de la nada, era una tarde ya casi 5 o 6 de la tarde, también estaba ya oscureciendo. Era un cementerio que en realidad no es de esos cementerios bonitos, como se puede decir, esos que son de campos. No, era un cementerio muy tétrico. Era creo que uno de los que están en las zonas alejadas. Y mientras levantaban el cajón, pues llegó un cuervo muy grande. No sé si era un cuervo o un gallinazo, de esos negros, pero muy muy grandes, y se posó encima del cajón.
Se posó ahí y mientras los que estaban cargando trataban de botarlo, sacarlo, no quería salir y empezó a aletear. Aleteaba encima de su cajón y no quería salir de ahí. Y eso generó pues entre todos mucha más intriga y temor, ¿no? Claro, ¿Por qué ¿no? estaba pasando esto? Justamente después de todo lo que había pasado. Los curas empezaron a echar agua bendita, recuerdo, los mismos que supieron de su proceso, ¿no? De esta posesión, estuvieron durante toda esa transición, empezaron a lanzar agua bendita, a orar, a hacer plegarias, y fue un momento muy, muy tenso para todos los que estaban ahí, la familia, los mismos de su hermandad, De Iglesia de Católica. la Iglesia Católica. Yo veía sus rostros y la verdad que generó mucho más tristeza y también a la vez terror por lo que estábamos viendo y por lo que había pasado, ¿no? No sabemos qué hay más allá de la muerte, no sabemos qué hay más allá de cuando pues un exorcismo o una posesión demoníaca pues termina de esta manera, pero lo que sí tratamos un buen tiempo de guardar silencio sobre este tema y de hecho no lo hablábamos. La familia decidió guardar silencio, decidió no comentar nada de lo que estaba pasando, pero por mucho tiempo sí dedicamos misas, dedicamos plegarias, oraciones, íbamos a la iglesia católica a dejar su nombre para que oraran por ella, porque nos quedamos la verdad con este mal momento, ¿no? Y más por la manera como murió. ¿Y qué opinan ustedes? ¿De verdad fue una posesión demoníaca o fue un tema psiquiátrico? En lo particular, puedo testificar que nosotros vivimos una posesión demoníaca en mi familia. Déjenme sus comentarios que los estaré leyendo y no se olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido.